Tema 3. Transferencias estatales y federales. Para iniciar este tema, es importante mencionar los antecedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En 1948 se creó la Comisión Nacional de Arbitrios para proponer y coordinar medidas en materia impositiva, federal y local. En 1953 se aprueba la primera Ley de Coordinación Fiscal, dando inicio a una etapa de cooperación en materia tributaria, así como la suspensión de los procedimientos alcabalatorios en el país. A partir de los años 70, funciona el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Con su nacimiento, los estados dejaron de cobrar sus fuentes tributarias, lo que propició la pérdida de facultades de recaudación, así como potestades para administrar sus propios tributos y de obtenerlos directamente. Como resultado de este sistema de coordinación, los estados y municipios reciben más dinero del que hubieran recaudado con los impuestos que manejaban antes de la coordinación. La distribución de competencias tributarias entre ámbitos de gobierno es regulada a través de la Constitución Federal en las materias fiscales, responsabilidades administrativas, atribuciones y limitaciones. Lo anterior se da a través de dos criterios: las funciones fiscales, es decir, descentralización del gasto, y competencias fiscales u obligaciones a ejercer. Las facultades, de acuerdo al orden de gobierno, son las siguientes. Al gobierno federal le corresponde la estabilización macroeconómica y la redistribución del ingreso, y a los gobiernos estatales y municipales la provisión de bienes y servicios públicos, de acuerdo al ámbito de su competencia. El traslado de atribuciones y responsabilidades del gobierno federal a los ámbitos estatales y municipales observa como principio el criterio de beneficio, el cual establece que la responsabilidad de gasto debe encomendarse al nivel de gobierno que mejor interpreta al grupo de personas al que fundamentalmente se ha querido beneficiar con el gasto público. La operación de la coordinación hacendaria se da a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el cual se define como el conjunto de componentes de orden jurídico, institucional y administrativo, a través de los cuales la Federación, estados y municipios establecen alcances y limitaciones en cuanto a la función tributaria y a su competencia. Por medio de transferencias, la Federación otorga recursos a los gobiernos subnacionales, los cuales compensan a las entidades federativas y a los municipios por el sacrificio fiscal de obtener ciertos ingresos a los que constitucionalmente tienen derecho y los ceden para su cobro a nivel federal. Las transferencias se componen de participaciones, que son ingresos a través del ramo 28, y de aportaciones, que son ingresos también para los entes públicos, pero son para su gasto a través del ramo 33. Para detallar en estos conceptos, las participaciones provienen de la recaudación federal participable, que es la bolsa general de recursos que sirve de base para el cálculo de las participaciones hacia estados y municipios. La recaudación federal participable es obtenida por la Federación de los ingresos tributarios y no tributarios relacionados a la extracción petrolera y sirve como referencia para calcular las transferencias a entidades federativas y municipios. Las aportaciones, el ramo 33, es un recurso que transfiere el gobierno federal a las entidades federativas y municipios, y su objetivo es descentralizar el gasto social, programas de combate a la pobreza y contribuir así con el desarrollo de localidades y regiones. En la siguiente gráfica podemos observar el papel de las transferencias en la composición presupuestal municipal. Estas permiten un equilibrio presupuestal toda vez que los municipios obtienen ingresos a través de los ramos transferidos. De este modo, podemos observar que con la transferencia de recursos se identifican tres escenarios para las haciendas locales. El primero de ellos se determina como un municipio dependiente y es aquel en el que sus participaciones federales son aproximadamente el 80% del total de sus ingresos. Un municipio promedio es en el que sus ingresos por participaciones federales es en promedio el 60% de sus ingresos. Y un municipio con mayor autonomía es aquel en el que sus ingresos por participaciones federales es igual o menor al 40% de sus ingresos totales. Ahora bien, ¿cuáles son
son los criterios que se utilizan para distribuir las transferencias a los gobiernos locales? Criterios resarcitorios, nivel de recaudación y dinamismo económico. Se trata de resarcir lo que cada estado o municipio aporta a la hacienda o a la economía nacional o estatal y, por tanto, el territorio que aporta más a las arcas nacionales o estatales recibe más recursos. Criterios compensatorios, indicadores o datos de pobreza, marginación o rezago. Se trata de compensar a los estados y municipios con más rezagos, de modo que se reduzca la brecha entre los de mayor y menor desarrollo. Criterios de avance programático, de acuerdo al cumplimiento de metas y objetivos específicos. Los estados y municipios que se beneficiarían con este criterio son aquellos que estén en las mejores condiciones y tengan mayores capacidades para desempeñarse adecuadamente en un programa específico. Criterios distributivos, población, densidad o extensión territorial. Se trata de fórmulas que asignan más recursos a los municipios más poblados o a los que tienen un territorio más extenso. Criterios históricos o inerciales, montos o proporciones distribuidas en años anteriores. Estos criterios favorecen a los estados y municipios que recibieron una mayor proporción de recursos en ejercicios fiscales previos. Participaciones federales, ramo 28. Están reguladas en la Ley de Coordinación Fiscal y en las leyes locales de coordinación. Estos recursos no tienen un destino predeterminado de gasto, por lo que no están etiquetados. Su destinatario son las entidades federativas y los municipios, y sus criterios son resarcitorios y distributivos. Aportaciones federales, ramo 33. Está regulada por la Ley de Coordinación Fiscal. Estos recursos deben ser destinados a fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, como educación básica, salud y obra, entre otros. Su destinatario son los 6 fondos estatales y 2 municipales, y sus criterios son distributivos, compensatorios e históricos. A modo de conclusión de este tema, veamos cuáles son las diferencias entre las participaciones y aportaciones que reciben el gobierno federal, las entidades federativas y municipios. Las participaciones es un porcentaje de la recaudación federal participable. Son de libre gasto. Se rinde cuenta al Congreso local. Pueden aplicarse como garantía crediticia. Obliga a los estados a otorgar como mínimo el 20% a los municipios y el 100% del Fondo de Fomento Municipal. En cuanto a las aportaciones, se establecen en el presupuesto de egresos de la Federación. Tienen un destino específico. Intervienen autoridades federales en su aplicación y fiscalización. No pueden ser aplicados como garantía y para su ejercicio se establecen específicamente los montos y cantidades que corresponden a los municipios.